Adelante, muy bien. Bueno, oficialmente les doy a todos y a todas las, las mejores, les deseo los mejores días. Algunos tuvimos que llegar un poquito tarde porque los tráficos están horribles y otros, bueno, se retrasaban por cuestiones ajenas de nuestra voluntad. Y está conectada la doctora Joyce Satka. Para nosotros en la Escuela Libre de Derecho es un privilegio que tengamos a Joyce hoy con nosotros. La doctora Satka es investigadora y profesora de tiempo completo en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Es coordinadora del Departamento de Derecho y del Centro de Investigaciones Económicas de la misma institución. Todo esto es desde el 2021. Es la patrona del Departamento Académico de Derecho. Es doctora en Economía. Aparte que es abogada, es doctora en Economía por Rice University y obtuvo el grado de doctor juris en la George Mason University en los Estados Unidos. Desde el 2005, la doctora Satka ha desarrollado un programa de investigación empírica de justicia laboral. El programa ha logrado conjuntar bases de datos de más de 35,000 expedientes de conflictos individuales en 4 instancias laborales importantes. Ha diseñado la doctora, junto con su equipo, e implementado diversos programas piloto en juntas de conciliación y arbitraje para comprobar políticas auténticas de monitoreo e incentivos, así como de modernidad y automatización, transparencia y rendición de cuentas. Los resultados de las pruebas experimentales contribuyeron favorable y positivamente para el diseño del nuevo sistema de justicia laboral que tenemos desde el 2017 y también para el diseño de la gran reforma constitucional. De hecho, a la doctora Satka no le gusta mucho que lo diga, pero la doctora Satka y el entonces su secretario Rafa Avanta, aquí presente, colaboraron mucho y muy de cerca, y la doctora alimentaba, como ustedes lo acaban de advertir, con números, con realidades, con experiencias vividas, no nada más con datos empíricos, no. La doctora Satka le gustan los números duros, le gusta hablar con realidades. Y por eso hoy a Joyce, a quien le damos de veras una bienvenida aquí a su casa, en la Escuela Libre de Derecho, le pedimos que nos hablara desde su punto de vista de los sindicatos mexicanos, americanos y canadienses, cuáles son las similitudes y cuáles son sus diferencias. Ella en ese sentido también tiene mucha experiencia. Ustedes ya escucharon un resumen de su currículum reciente. Aparte es una persona espectacularmente sensible, humilde, y de la cual aprendemos todos muchos. Mi querida Joyce, bienvenida. Bienvenida de veras. Y el tema es tan importante para nosotros y para la comunidad jurídica que tienes aquí a colegas, a maestros, a doctores en derecho, que con excepción del de la voz, por favor, estamos ansiosos de poder escucharte y de poder recibir tu gran comunicación. Sé que tuviste un problema personal relacionado con el equipo y la tecnología, pero también sé que ya lo resolviste. Joyce, te damos la total y absoluta bienvenida. No te veo en cámara, pero... Aquí estoy. ¿Sí me Hola, ven? Joyce. Muchísimas gracias. Es un honor estar aquí con ustedes. La verdad es que me siento muy honrada de que mi querido Luis Díaz Mirón hable así de mí cuando él es un gran experto en derecho laboral, mucho más que yo pudiera hacer jamás.
y también otras personas. Estoy muy contenta de ver otras personas aquí. Particularmente quiero saludar a Rafael, eh, y pienso contar un poquito de algunas de las cosas que hicimos. De hecho, Rafa. Eh, sí, en efecto, ayer tuve la mala suerte de que me robaran mi compu en un valet parking de uno de los hoteles más caros de la ciudad, justo en el evento de Abogadas MX, ¿no? Donde hubieron 600 o 700 abogadas y también muchos abogados hombres dedicados a tratar de mejorar, ¿no? La equidad de género, la igualdad de género en nuestra profesión y el Estado de Derecho, y ahí mismo pues ocurre una cuestión terrible de falta de Estado de Derecho. Entonces perdí mi presentación y voy a estar un poco improvisando con base en las fuentes que sí tenía todavía guardadas. Eh, y pues no soy muy experta en los sindicatos de Estados Unidos y los sindicatos de Canadá, pero sí hay cierto trabajo comparando estos sindicatos y comparándolos con la situación en México. Y eh, como hay personas tan brillantes aquí conectadas y también las personas que están, entiendo, estudiando en la Libre la maestría en derecho laboral, que también deben ser personas muy estudiosas, con mucha experiencia, probablemente ya sea litigio, ya sea al lado de las autoridades. Me gustaría que pudiéramos no hablar así de hilo mucho tiempo en una plática un poco árida, sino ir por partes y tratar de aprovechar un poquito mi formación de economista, y lo que sí es cierto que dijo Luis es que me gustan los números y me gusta ver realmente cómo se aplica el derecho laboral. Entonces, lo que pensaba es proyectar primero una breve presentación que tiene que ver con la situación del mercado laboral en México antes de la reforma y que persiste en gran medida. Quería después cambiar a mostrarles una parte de los comentarios que yo entregué al House Ways and Means Committee en 2019, porque me citaron como testigo en en una audiencia pública que hubo en Washington sobre si iban a firmar el TEMEC o no iban a firmar el TEMEC. El TEMEC mismo había sido firmado en ese momento, pero bajo la ley estadounidense, a diferencia de nuestra ley en México, cuando se firma un tratado no se vuelve automáticamente parte de la ley nacional. Aquí en México sí se vuelve automáticamente parte de la ley nacional, y además hasta tenemos jurisprudencia que dice que entra en un nivel constitucional a par con la Constitución. Pero en Estados Unidos no es así. Para empezar, no entra a nivel constitucional, entra a nivel legal de una ley federal, digamos. Pero para que entre a nivel de una ley federal, tiene que ser adoptado y tiene que firmar no sé cómo se llamaría, domesticación, vamos a llamarle así, del tratado, tiene que firmarse por parte de las cámaras, ¿no? El Senado en particular. Y bueno, en la preparación de esta cuestión de decidir si lo iban a firmar o no, si ustedes recuerdan, en ese momento la administración de Trump no controlaba las cámaras. Y particularmente en la Cámara Baja, en la Cámara de Representantes, pues el control realmente lo tenía más los demócratas, y particularmente la que en ese entonces era líder de la fracción de los demócratas, que fue Nancy Pelosi. Entonces, en ese contexto, ya habiendo firmado el TEMEC, los presidentes de los países, pero no habiendo adoptado como legislación propia el Congreso de Estados Unidos, fue que me citaron como testigo. Y cuando yo fui a platicar en el Congreso, llevé unos comentarios eh, por escrito y otros orales, porque hay que hacer estas cosas con mucho cuidado. Y fue muy interesante la experiencia, porque cuando llega uno
piensa que todo va a ser con las cámaras, ¿no? Que va a llegar y todo va a ser público y todo va a ser muy transparente. Pero antes de la audiencia meten a los tres, en este caso eran tres testigos, dos mujeres y un hombre. Una mujer que era una persona muy destacada, sindicalista de Estados Unidos, un profesor de una universidad en California, que ahorita no recuerdo bien cuál, pero es una persona muy estudiosa de los sindicatos americanos y también hace cosas comparativas con México, y yo, éramos las tres personas. Entonces, antes de la audiencia pública nos meten a un cuartito, ¿no? Y en ese cuartito entran los eh, digamos, los de más alto rango de ese comité y empiezan a hacer preguntas así en corto, sin grabar. Quiero saber si México va a cumplir con la nueva ley que pasaron. Una cosa muy interesante, ¿no? Entonces, en esa plática que yo di, que fue bastante breve, mostré resultados del único estudio duro que yo he hecho de derecho colectivo. Y quisiera como mostrarles un poquito sobre ese estudio, porque creo que es parte de la clave para entender pues cómo medir en México la efectividad de los sindicatos o la no efectividad de los sindicatos, ¿no? Y finalmente quiero platicar un poquito con ustedes sobre estudios que se han hecho para comparar los sindicatos en los diferentes países, pero además para medir económicamente el impacto positivo o nulo o negativo que puede tener la sindicalización en los niveles de ingreso, los niveles de desarrollo y los niveles de pobreza. Y eso me parece muy importante porque finalmente si en México no llegamos al punto donde existe ese nivel de impacto del sindicalismo, esperemos que sea el independiente, el democrático, etcétera, bueno, pues va a ser realmente muy difícil que se convenzan las trabajadoras y trabajadores de México que vale la pena sindicalizarse. Entonces, en lo que hemos visto, y de hecho también vi aquí a Manuel y lo saludo con muchísimo gusto, también a Rafael, pero recién ayer Manuel publicó un artículo básicamente diciendo algo que es verdad, que lo que ha pasado es que hay una caída en pico en la sindicalización. Entonces, a estas alturas, hoy, la comparación entre México, Estados Unidos y Canadá, pues ha cambiado radicalmente porque tenemos una tasa de sindicalización ya cada vez menor en México. Entonces, mi propuesta es platicar en estas tres vertientes. Voy a estar cambiando de diferentes presentaciones o documentos que les voy a mostrar justo porque pues no guardé en la nube lo que estaba preparando para esta plática. Eh, y algunas de las diapositivas realmente no eran para este evento, entonces las vamos a saltar, pero sí hay cosas valiosas que les quisiera mostrar. Y después de cada bloque, me gustaría como platicar 15 minutos y luego ver que discutamos, luego platicar otros 15 minutos y que volvamos a discutir, porque me parece que la discusión aquí en este tipo de foros y con este nivel increíble de personas que, digo, me llena de asombro que pensar que ustedes piensan que vale la pena que me escuchen a mí. Entonces me gustaría que tengamos discusión y creo que también es la manera para aprender más. Para las personas que están capacitándose aquí en esta gran maestría, pues van a aprender más a través de una discusión, levantar la mano, y no somos tantos y creo que podemos tener esta discusión. Le Y ruego, entonces por favor, le ruego, por favor, amigos y amigas, alumnos, y obviamente a los distinguidísimos maestros que nos hacen el honor de acompañarnos. Joyce, tienes tanta convocatoria, amiga, y eres una persona tan profundamente sensible y seria que, que tienes aquí varios profesores que para nosotros en la maestría es un honor tenerlos hoy contigo, para que por favor, no obstante lo que te pasó, que a cualquiera nos pueden, es lamentable que te hayan robado tu computadora y que te hayan robado toda tu información, pero aquí tienes a Rafa Avante, a Manuel, Ángel Guillermo, Rafa Sánchez Navarro, Patti Cusain, por favor,
que conocen muy bien la materia, pero no tienen la información numérica que tú tienes en tu cerebro, mi querida amiga. Porque eso es una de las cosas importantísimas. Debo confesarte que Rafa Abante, con quien también trabajamos mucho con él desde el 17 para la reforma, Rafa Sánchez Navarro y yo nos encerramos con Rafa Abante, hoy lo podemos decir públicamente en sus instalaciones, cuando era confidencial hablar de la reforma y de los proyectos. Y nos ilustraba con datos que tú le habías pasado, mi querida Joyce, numéricos, tangibles. Nos decía, a ver, amigos de la Libre, no me echen tanto rollo, sean como Joyce, concretos. Yo tengo que llevar datos duros al Congreso. No todo. Así que, amiga, vas perfecto, eres espectacular y nosotros nos sentimos honrados de tenerte aquí. Así que, usted comparta la pantalla con lo que se le dé su gana. Muchísimas gracias, qué amable. La verdad me llena de felicidad estar aquí con ustedes. Gracias. Estoy aumentando un poquito el tamaño de esto Ahí para está. que puedan ver. Creo que con 90 es un poquito mejor. Entonces, a ver, en realidad esta parte que quiero platicar con ustedes tiene que ver con el desempeño del mercado laboral. Y entiendo que es un poco, a veces no está de moda llamarlo un mercado, pero pues sí lo es. Evidentemente yo sí creo en los derechos fundamentales del trabajo. Evidentemente, pues creo en que la reforma era necesaria precisamente porque no se respetaban los derechos laborales de las personas trabajadoras, entre otras cosas, pero sí es un mercado. Y una de las cosas que quiero decir primero, que he aprendido, es que el discurso antimercado es un poco peligroso, porque si bien los mercados son imperfectos, no podemos llegar al punto de pensar que no existen o que podemos ignorar sus efectos, porque no los podemos ignorar, ¿no? Los mercados sí existen. Y finalmente, la relación de trabajo es una transacción, es un contrato, es un intercambio de derechos de propiedad donde una persona está dispuesta a llevar a cabo un trabajo subordinado para otra persona, que puede ser una persona física o una persona moral. Entonces, el primer punto que yo quiero hacer con ustedes hoy, o la primera pregunta que quiero hacer con ustedes es, cómo funcionaba el mercado laboral en México para las personas trabajadoras y cómo funcionaba también para las personas del lado patronal. ¿Y por qué era necesario esta reforma? Yo sé que estas son cosas que seguramente han reflexionado mucho ustedes, pero quisiera como meter una infusión de datos de estilo economista para un poco tratar de entender por qué la situación estaba tan mal y además qué tienen que ver los sindicatos con todo esto, ¿no? Entonces, bueno, en el índice de mejores trabajos del Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, entre países latinoamericanos evaluados, México se encuentra en la última evaluación en el lugar 13 de 17, a pesar de ser el quinto país más rico del grupo evaluado. El índice, por cierto, utiliza 4 subcomponentes y en todos nos va mal, ¿no? El empleo, porque tienen una medida de subocupación, porque aquí en México medimos el empleo de una manera que pareciera que todo el mundo está 100% empleado, pero pues en realidad hay muchísimo subempleo en México. La participación femenil en el mercado laboral, muy mal. La formalidad en el mercado laboral, también mal. Y el poder adquisitivo del salario, también muy mal. Además, comparando con otros países que son similares en ingreso, en América Latina, en México, solo el 44% de los trabajadores entre 15 y 64 años de edad cotizan al Seguro Social. Y por cierto, esto es a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Es decir, esto es representativo de sector formal, informal, sector público, sector privado. Entonces, cuando ellos miden seguridad social en el INEGI, con este tipo de población general, miden IMSS más ISSSTE, no es solo IMSS. De hecho,
la parte del sector público sube mucho eso, porque la gente que está en el sector público, pues ellos sí que tienen ISSSTE. Entonces, si tú vas al sector privado, vas a encontrar un número todavía peor, un número más o menos en las 30, ¿no? Lo cual es terrible, ¿no? Y si comparamos con Argentina, con Brasil y con Chile, que son países con digamos, un nivel de ingreso per cápita pues bastante similar al nuestro. Chile es un poco más rico que nosotros, Brasil todavía es un poco más pobre, Argentina era más rico, pero ahora es más pobre. Digamos que no hay una diferencia tan grande entre nosotros. No me estoy comparando con Suecia, no me estoy comparando con Suiza, con Australia, no, no. Y además, según los datos de la OECD, el mercado laboral mexicano tiene un desempeño particularmente deficiente en el salario, en la calidad de la remuneración y en la brecha salarial entre hombres y mujeres y la desventaja salarial que tienen los grupos minoritarios vulnerables. La OIT indica, por ejemplo, en sus estudios que en comparación otra vez con estos mismos tres países, Argentina, Brasil y Chile, los salarios en México son 46%, 37% y 51% más bajos. Esto es comparando con trabajos similares, ¿no? Si es manufactura, es con manufactura, si es servicios o comercio, es con ese mismo sector, es la comparación. Además, durante 1995 a 2015, es decir, las 2 décadas antes de la reforma, la proporción del ingreso de actividades productivas como manufactura, servicios, que se destina a salarios, es decir, de los ingresos totales, esto es utilizando el censo económico para tener la cantidad de ingreso que tiene la empresa y luego revisando en el mismo censo la parte que se paga a sector manufactura o sector servicios, y a cualquiera que sea su actividad principal de la empresa. Entonces, en este momento cayó mucho, en estas 2 décadas cayó mucho. De hecho, el ingreso promedio en el primer semestre de 2019 fue ese ingreso laboral, fue 8.4% más bajo que el ingreso promedio en el primer trimestre de 2005, a pesar de que el número promedio de años de educación aumentó en más de 18 meses en el mismo periodo. Este es un paper de Santiago Levy con Miguel Seicali de 2016, que creo que está publicado, si no me equivoco en el trimestre económico. Entonces, este desempeño muy pobre no se debe solo a la productividad laboral. Sí hay que reconocer que la productividad laboral se estancó en México. Pero aquí estamos viendo que la educación subió, que hubo ciertas ganancias. De hecho, hay un estudio del Banco de México que en ese mismo periodo muestra los aumentos en la productividad. Sin embargo, el salario seguía cayendo. Ahora, una pregunta. ¿Se podría relacionar el pobre desempeño del mercado laboral en México con el marco institucional? Y en particular, con la Ley Federal del Trabajo y los mecanismos de cumplimiento de la ley. Bueno, México es considerado el peor país en América Latina en términos de cumplimiento de los derechos laborales. Esto es un índice de derechos laborales que se elabora por el Foro Económico Mundial. Ahora, algunos datos, poquitos, pero de los estudios míos. Un juicio laboral individual debería tomar en la ley anterior no más de 105 días. Si tú cuentas todos los días, ¿no? Debería de tomar no más de ese periodo de tiempo. No llega a 4 meses. En realidad tomaba más de 3 años en promedio, pero ese más de 3 años en promedio es tomando en cuenta que a nivel de todo el país, el INEGI nos dice a final de 2019, justo antes de la pandemia, que el 52% de los asuntos laborales, las demandas laborales a nivel local, se llegaban a un acuerdo, a un convenio dentro de juicio. Y en mis estudios, lo que yo pude mostrar es que los convenios dentro de juicio, seguro es la misma experiencia de ustedes, yo la veo en los datos, ustedes la ven en su experiencia de litigio o su experiencia en la autoridad, los convenios se dan en el primer año. Entonces, cuando yo digo que en promedio dura
un juicio laboral 3 años, estoy promediando 52% que acaban en 1 año. Entonces, a ver, vamos a pensar en cuántos años acaban aquellos otros que no acaban en un convenio, ¿no? Y tristemente, quiero nada más decir, con la reducción de los recursos destinados a las juntas de conciliación y arbitraje, incluyendo la que está ahí enfrente de la Libre, pues hoy el rezago en esos asuntos que quedaron con las juntas es todavía peor. Ahora, bajo la Ley Federal del Trabajo, emplazar al demandado debería tomar no más de 5 días hábiles. Y de hecho eso no lo cambiaron en la nueva ley. En realidad, llegar a notificar a todos los demandados en los estudios que yo realicé en la Junta Local del Estado de México y en la Junta Local de la Ciudad de México, que estarán de acuerdo conmigo, son las 2 instancias más grandes del país, era alrededor de 6 meses para notificar eso es en promedio. Había casos horribles donde duraba años, que seguramente ustedes vivieron en carne propia algunas de estas. No solamente era un cuello de botella terrible, sino también un foco de corrupción y una manipulación en los juicios. En el área metropolitana, y luego la impunidad, ¿no? En el área metropolitana de la Ciudad de México, un trabajador que gana un juicio en contra de un empleador tiene una probabilidad de menos del 50%, 47% para ser exacto, en mis estudios, de recuperar un peso de compensación económica. Entonces, a ver, si yo soy el empleador y sé que si ganan el laudo en mi contra, solo en el 47% de los casos lo van a poder cobrar, y además soy de aquellos empleadores que precisamente saben que a mí no me van a poder cobrar, ¿por qué voy a querer ir a conciliar? ¿Y por qué voy a querer incluso involucrarme en el juicio de una manera seria? No me interesa hacer esto, ¿no? Además, las juntas de conciliación y arbitraje debían fomentar la conciliación, pues era parte de su nombre, era parte de su finalidad, y era un procedimiento pues integrado con conciliación como su primera etapa, pero además con conciliación durante todo el resto, ¿no? Ahora tenemos una situación diferente, fraccionada, donde si bien tenemos órganos especializados en conciliación, pero hay ciertos puntos complicados que no se resuelven tan fácil como con el modelo de las juntas que integraba, ¿no? Un ejemplo interesante que podríamos tal vez hablar y que parece que ya nos salvamos de eso es la huelga de United Auto Workers y los paros técnicos que ya estaban pasando y donde no queda claro, los patrones no quieren hacer el procedimiento de los artículos 900, etcétera, pero no confían en los nuevos tribunales para hacer eso. Quieren hacer algún acuerdo con los trabajadores para reducir su pago porque simplemente no lo pueden pagar. Estoy hablando de las plantas aquí en México, ¿no? Pero esto, ¿cómo se hacía antes? Bueno, se hacía antes en un proceso para procesal voluntario que hacía la empresa ante la Junta pidiendo un cambio temporal en las condiciones de trabajo. Entonces, bueno, el modelo de las juntas no es que era malo, pero fue terriblemente implementado, ¿no? Y la mayoría de los conflictos no tardaban mucho para acabar y eso es una pérdida terrible, no solo para la parte trabajadora, sino obviamente para la parte patronal que sí responde. Esa parte patronal que sí responde y más que nada la parte patronal mi pyme, ¿no? Que sí responde, era también otra parte oprimida por esta situación. Y otra cosa que también viene de mis estudios, aunque la Ley Federal del Trabajo formalmente no excluye a los trabajadores informales, ¿se acuerdan? Acabo de decirles que 56% de los trabajadores en México no tienen acceso ni a IMSS ni a ISSSTE. Fíjense, en realidad cuando el patrón negaba en este sistema que teníamos, negaba la relación de trabajo, la probabilidad de que el trabajador ganara la demanda
era menos del 15%, por ahí entre 12 y 14%, dependiendo de cómo definimos ganar, ¿sí? Si lo definimos por cómo caracterizan el laudo o si recupera dinero o algo así. Además, no solo los derechos individuales del trabajo fueron poco respetados, sino además los colectivos, obviamente, ¿no? Y ahí este punto lo voy a dejar ahí en el aire porque quiero mostrarles la metodología que utilizamos en el estudio que en su momento justo mi querido Rafael Avante ayudó a facilitar con datos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Quiero explicarles qué son las características de los contratos que nosotros identificamos como buenos predictores de que los contratos fueran de protección patronal, ¿no? Y bueno, el crecimiento terrible del salario mínimo ya lo hemos hablado. Ahora, ¿qué tanto es culpa de la ley y qué tanto es culpa de la implementación de la ley? Yo quisiera decirles que esta reforma, no atacó, en mi opinión, el fondo del problema. El fondo del problema es que hoy en día no podemos tener el ideal de la estabilidad permanente en el trabajo, porque el mundo no es así y no va a volver a ser así. De hecho, va a ser menos así cada vez porque el trabajo se va a automatizar, porque va a haber inteligencia artificial, porque van a venir obsolencias cada vez más rápido en diferentes profesiones, hasta algunas en abogacía, ¿eh? Va a haber algunas cosas que nosotros hacemos que pues las máquinas van a ser mejor en 20 años que nosotros podemos hacer búsquedas, machotes, redacción de textos, etcétera, etcétera. Pero no atacamos el problema porque seguimos con las mismas causales de despido justificado, que son muy limitadas. Por ejemplo, yo aquí estoy sentada en el ITAM. En el ITAM tenemos un sistema de tenure, ¿no? Seguramente lo han escuchado, es algo parecido a los sistemas que tienen en Estados Unidos, que tienen también en algunas otras universidades en México, por ejemplo, el CIDE. En el CIDE le llaman permanencia. Y donde el investigador pues tiene que producir para que pueda ser renovado en su contrato y eventualmente que reciba esta cosa que los americanos llaman tenure, que quiere decir la permanencia, ¿no? Pero si me corren hoy, es un despido injustificado, aunque yo no haya publicado nada, porque ellos no pueden encuadrar en el artículo 47 que yo no sea productiva, que sea conflictiva, que cause problemas con mis alumnos, que no lo pueden encuadrar, salvo acoso sexual, digamos una cuestión de hostigamiento, pero ustedes saben que estas cosas son muy difíciles de comprobar. Entonces, ¿qué sucede bajo la Ley Federal del Trabajo? La anterior y esta. Los elementos probatorios son muy onerosos para los patrones, lo que implica un costo muy elevado de la rotación de personal. Esto puede ahuyentar la contratación y no es sorpresa que tenemos algo como 2.5 millones de pequeñas empresas en México que casi no tienen trabajadores. ¿Por qué estas empresas no quieren crecer? Pues porque el pasivo laboral es muy costoso en México, ¿no? Además, obviamente, incrementa los incentivos de utilizar esquemas de outsourcing, que luego llegó, como ustedes saben, la reforma del outsourcing en 2021, pero lo mismo, estamos tratando de poner más sanciones y poner más candados sobre una situación que finalmente se va a volver tan complejo poner tanto candado, tan complejo cumplir con esta ley que vamos a caer en lo mismo en lo que cae México siempre. Tengo una ley que no está tan mal, no la aplico, entonces hago otra ley que es también no tan mal, pero no la aplico, y luego hago otra, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y otros puntos que están ahí que creo que ustedes saben muy bien. Bueno, podemos concluir que el mercado laboral en México obviamente sufre muchos rezagos, mucha injusticia, mucha inequidad. No les dije que, por ejemplo, una cosa que no está aquí en estos slides, pero que tengo en mi cabeza, como dice Luis,
una mujer y un hombre hoy, 2022, 2023, hacen el mismo trabajo, corres una regresión donde al lado derecho tienes todas las características, dónde estudió la mujer, el hombre, dónde su profesión, su nivel educativo, todo. Ella gana 15% menos hoy en la Ciudad de México. Otro dato, en la ENOE de 2019, a los hombres y a las mujeres que les preguntaron en el Valle de México y también en todo el país, o sea, hay un dato representativo para el Valle de México y otro representativo para todo el país, que fueron separadas y separados, hombres y mujeres, de manera involuntaria, o sea, no querían ser separados de su trabajo. Se les preguntó la razón de por qué. Y vienen muchas, el catálogo de INEGI es muy extenso, pero viene una que dice embarazo o cuidado de hijos de menos de 5 años de edad, porque son hijos de menos de la edad, digamos, de primaria. Ese es como está el dato del INEGI. Se sorprenderían. A nivel del país, 11%. A nivel del Valle de México, casi 20% de las mujeres que dejaron su trabajo y no lo querían dejar, porque algunas es una modalidad de que me hacen renunciar, ¿no? Entonces, tal vez ni siquiera persiguió nada, ¿no? Otro dato, porque ya estoy como calentando motores y ya tengo más datos. Hice una encuesta a través del IMSS en 2020, pero fue antes de la pandemia, fue al mero principio de 2020, entonces creo que no se afecta por la pandemia. El IMSS nos permitió mandar un correo a más o menos 1 millón de trabajadoras y trabajadores formales. Bueno, formales porque pues están en el IMSS, ¿no? De estos era a través de sus correos, que ahora el IMSS te pide, te obliga a tener un correo registrado. No recuerdo ahorita la cifra exacta, pero nos contestaron, sí nos contestaron pocos, pero los que nos contestaron sí superaban 100,000 seguro. Y a estas personas que habían sido separados de su trabajo en el último, creo que año, se les preguntó si el despido había sido injustificado. Muchos contestaron, pues según yo, sí fue injustificado y sí fue despido. Y luego se les preguntó, ¿qué hiciste al respecto? Entonces, nos contestaron 87%, no hice nada. Nada, no hice nada. 13% hicieron algo, pero ese algo incluía ir a la procuraduría, hablar con algún abogado, o sea, no necesariamente era empezar un procedimiento. Empezar un procedimiento era menos del 9%. Entonces, esto me lleva a una cosa interesante que los abogados tal vez no platican tanto en los círculos más jurídicos, pero que es algo que sí se habla mucho en el mundo de política pública y de economía. Tenemos un problema en casi cualquier política pública de sobreinclusión y de subinclusión. Y son simultáneos estos problemas. Explico. ¿Qué es la subinclusión? Pues la que acabo de decir. Todas estas cuestiones de justicia laboral que nosotros hablamos y diario, mañana, día y noche soñamos, platicamos, porque aquí hay varias personas seguro obsesionadas con el derecho y la justicia laboral, igual que yo. Todos gastamos tanto y los recursos y lo que el Departamento del Trabajo de Estados Unidos ha gastado en las asesorías y las colaboraciones técnicas y todo, 87% de las personas nos consideran completamente irrelevantes, a nosotros y a toda la justicia laboral. Esta es la subinclusión, hay una subinclusión terrible. ¿Cuál es la sobreinclusión? Pues ve a pararte a una junta de conciliación, ve al Tribunal Laboral de la Ciudad de México, ve al centro de conciliación y ve la cantidad de gente que está atascando y la cantidad de asuntos que están atascando. Y de hecho, muchos de esos asuntos no tendrían por qué estar ahí. Esa es la sobreinclusión. Entonces, yo tengo cualquier programa, un programa de salud, no tiene que ser de justicia laboral. Mucha gente que no necesita el programa, pero de alguna manera por estrategia, porque les beneficia, porque hay unos gestores como algunos abogados de mala calidad que los inducen a esto,
atascan las clínicas y afuera hay miles de personas que no tienen la vacuna, que no son tratadas, que se mueren de cáncer uterino o de miles de otros tipos de cáncer que hay. ¿Por qué? Porque esas personas están excluidas, pero si voy a las clínicas las encuentro atascadas y muchas veces de personas que no deberían de estar ahí. Esta es la situación que tenemos. Y la pregunta, yo creo, del millón es, ¿qué va a ser la consecuencia de esta reforma? Y quiero como cerrar este bloque, y tomé demasiado tiempo en este bloque. Al aplicar esta reforma, ¿podrá realmente aumentar la productividad laboral al mismo tiempo que se protejan los derechos laborales individuales y colectivos? ¿No va a sufrir la competitividad laboral y la inversión? Y eso es algo que nos preocupa mucho. Creo que es muy razonable que nos preocupe, porque el mercado laboral es una de las fuentes más importantes de producción y riqueza que hay en el país, y en cualquier país, no solo aquí en China, en Singapur, en donde sea. Entonces, nadie quiere matar a la gallina de los huevos de oro, pero por otro lado, teníamos una situación completamente insostenible. Y una última palabra antes de quitar esta presentación y escuchar algunos comentarios, ojalá. ¿Por qué es tan importante la parte sindical? ¿Por qué es tan importante la parte de representación colectiva? Porque evidentemente dentro de la justicia laboral y también dentro de la relación de trabajo, por lo general sí hay una desigualdad estructural. Sí la hay. Yo trabajo en el ITAM y seguramente en algún lugar, en un archivero, hay un folder que tiene mi nombre y tiene como pedacitos de papel que a lo largo de estos 25 años que ha trabajado aquí han guardado. Yo no tengo ningún folder que dice ITAM donde yo guardo pedacitos de papel que me ayuden en algo en contra de ellos. Y soy abogada, me especializo en laboral, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? El patrón es un jugador repetido, ¿no? La teoría de juegos nos dice que los jugadores repetidos logran en una situación de conflicto, logran buscar un acuerdo colaborativo, pero el jugador que no repite no encuentra necesariamente la manera de buscar un equilibrio colaborativo. Entonces, ¿qué pasaba en las juntas de conciliación y qué puede volver a pasar mañana o puede estar pasando en los tribunales? Pues que todos los repetidores, ¿quiénes son? Patrones, litigantes a favor de patrones, litigantes a favor de trabajadores. Todos estos son repetidores. ¿Y qué pasa con el pobre trabajador? Pues no repite, entonces no puede ser parte de este acuerdo. Y el acuerdo, ¿a quién va a dejar fuera? Pues al trabajador. Esto pasaba antes y va a pasar otra vez. Y tal vez ya está pasando. Ustedes, muchos, yo creo que ya han tenido la experiencia de litigar en el nuevo sistema. ¿Por qué el sindicato es tan importante como figura? Pues justamente porque el sindicato es una figura de monopolización, literal, pero es una monopolización permitida por la ley, porque la monopolización a través de la sindicalización desde el punto de vista económico hace frente a la monopsonización. La monopsonización es el poder de mercado de un comprador, no de un vendedor. Un vendedor que tiene poder de mercado le llamamos monopolista. Un comprador que tiene poder de mercado le llamamos monopsonista. Las empresas en general tienen un poder monopsónico respecto a sus trabajadores de manera individual. ¿Cómo puedo yo, teóricamente, aquí estoy hablando de algo súper teórico y abstracto, pero es la base de la sindicalización, cómo puedo igualar el poder de negociación? Pues a través de crear lo que los economistas llamamos un monopolio bilateral. ¿Y qué es un monopolio bilateral? Es cuando un monopsonio compra de un monopolio. Y puede ser sumamente ineficiente, excepto si logran a través de la negociación ponerse de acuerdo en un acuerdo colaborativo que permita que la producción sea buena y que se comparta de alguna manera con suficiente parte para cada quien para que las dos personas quieran seguir en el acuerdo. Eso es en a nutshell la teoría de la negociación y lo que está detrás de la importancia de los sindicatos. Entonces,
Cuando encima de todo esto que vemos a nivel individual no tenemos sindicatos realmente representativos, realmente democráticos, que rindan cuentas, que representen a las personas trabajadoras, pues sí, es una situación bastante sin esperanza, ¿no? Y los dejo con esta pregunta y por favor díganme eh, qué pensaron, si tienen dudas, están en desacuerdo. Me encantaría escuchar críticas. Manuel, sabía Sí, que iba a hola, levantar la mano primero. sí, hola, querida Joyce. Mira, Hola, realmente me Manuel. parece muy interesante lo que comentas y yo solamente quisiera reforzar algunos elementos de preocupación en relación a lo que tú dices. Ya en la Ciudad de México, en los tribunales laborales locales, ya tenemos 10,000 casos contra 9 jueces nada más. Y están desbordados el Centro de Conciliación de la Ciudad de México de una manera en donde Perdón, y está déjame trabajando. interrumpirte para decir, y 18 porque yo soy muy afín a los notificadores, como sabes, 18 notificadores, 2 por tribunal, y yo hablé con jueces y me dijeron que cada 2 actuarios cubren toda la ciudad, que Así es. porque los jueces no quieren tener una unidad de, ¿cómo se llaman? Unidad de servicios administrativos, creo que le llaman, para que estos 18 solo de laboral hagan un pool y que uno pueda ir a Álvaro Obregón y otro pueda ir a Milpa Alta y otro pueda... Es que, bueno, perdón, pero sigue tú porque seguro tienes más datos interesantes. Sí, pero además, a reserva de las cifras que se manejan de los centros de conciliación que aparentemente resuelven el 70% en la Ciudad de México, estamos alrededor del 30% porque lo que está ocurriendo es de que más de la mitad de los casos que llegan a los centros de conciliación ya llegan arreglados por las empresas. Entonces, el tema de saturación es muy importante. Y esto lo ligo a tu último comentario en relación al tema de los sindicatos. Como tú sabes, apenas ya son cifras controvertidas del 10% de trabajadores que tienen un sindicato. Pero lo que hemos observado es que sindicatos que tienen una participación activa con las empresas en los temas de investigación tienen 0 casos ante las autoridades laborales. Yo mismo tengo la asesoría de varios sindicatos de hace más de 20 años, 25 años, que nunca hemos acudido ni a una junta de conciliación, estamos acudiendo ni a un centro de conciliación, porque funciona de tal manera el proceso de investigación conjunta, en donde si un trabajador ha cometido una falta, bueno, pues que se vaya. Hay métodos de investigación conjunta en donde el sindicato colabora y efectivamente cuando no hay un tema que hacer, si no es un despido injustificado, entonces se da esta situación. Y a mí me parece que en la medida que se entienda que la contratación colectiva es un tema no solamente de negociación salarial o contractual, sino también de comunicación para que esos casos que tú llamas en esta encuesta de más del 80% que no hace nada, bueno, obviamente pues es que no tiene manera de cómo defenderse, no tiene manera de cómo poder estar acudiendo a otras autoridades, ¿no? Bueno, me disculpo porque ayer me detectaron COVID-19, entonces mi capacidad está un poco reducida, pero quiero señalar de que los temas que tú señalas me parece que son muy, muy importantes y acotaría ese tema. La contratación colectiva también tiene que ver con la disminución de conflictos y demás, y en eso concuerdo contigo. Muchas gracias. Pati, por favor. Muchísimas gracias. Cómo no, muchísimas gracias. Disculpen que tuve la cámara apagada un momento, pero me estaban tomando sangre. Que te mejores, Manuel, por cierto. Miren, te felicito, perdón, te voy a hablar de tú. ¿Me permites, Joyce? Por Ha sido favor, yo nunca he súper, aprendido a conjugar bien lo de usted, entonces muy mi bien. español es muy, muy poco educado porque aprendí solo hablando, entonces aprecio mucho cuando la gente me habla de tú porque me facilita la conjugación. Bueno, entonces te voy a hablar de vos. No, muchas gracias, muchas gracias. Mira, en primer lugar, desde luego te felicito. Yo no te había escuchado antes por no sé por qué, porque tienes un nivel de conocimientos, una gran facilidad de palabra y un sistema excelente para poder transmitir realmente lo que es la condición laboral en este momento y que lo ha sido durante muchos años en México. Hay 2 puntos. Habría muchos, pero no me quiero apoderar del micrófono. En cuanto a lo que tú señalas
de la contratación colectiva, o que también Manuel acaba de decir, me parece que es fundamental. Es fundamental, pero hay una cosa muy importante, tiene que haber representatividad. Es decir, si el sindicato no es realmente un sindicato integrado por los trabajadores, que los sindicatos trabajen realmente con transparencia, en los que de verdad se escuche la voz de los trabajadores en las asambleas, entonces no podríamos hablar de una autenticidad y no podría haber entonces un diálogo social, sino sería un diálogo bilateral con secretario o autoridad o mesa directiva del sindicato y la parte patronal. Pero si nosotros estuviéramos hablando de asesores como Manuel, que tienen otro tipo de formación y que se conducen con ética, que ahí está el punto, la ética en todos los sentidos. Entonces sí podríamos hablar de que hay un diálogo social y en el propio contrato colectivo, como ocurre en otros países en Europa, tendrías entonces tus comités de empresa en los que tú puedes resolver los conflictos menores que se puedan presentar, el despido de un trabajador, el sector de paro de otro grupo, etcétera, para dejar realmente ya los asuntos mayores para que sí se diriman ante una autoridad. Cuando ya las partes no encontraron una solución y hay realmente una confrontación. Ahora, el tema, yendo al caso de los individuales, una conciliación como la que tenemos, que además nos estamos equivocados cuando hablamos de conciliación obligatoria. No es conciliación obligatoria, es una audiencia de conciliación obligatoria. Porque yo puedo llegar ahí y no conciliar, entonces ya no me obligué. Y si va a ser obligatoria la conciliación, pues ya para qué tenemos tribunales. Entonces aquí tenemos una audiencia de conciliación que le llaman prejudicial. Y yo a veces digo que puede ser perjudicial. Nada más le cambiamos una letrita. ¿Por qué? Hay personas que no quieren ni siquiera verse con el trabajador o ni siquiera quieren verse con el patrón y que de todas maneras van a tener que llegar y se les va a pasar el tiempo. Ahora, todos los trabajadores, yo sé que ahora todos tienen un celular y demás, pero no todos tienen la obligación, pueden tener un correo electrónico y saberlo manejar. Yo, en lo particular, por ejemplo, no tengo la facilidad de la tecnología, se me van muchas cosas. Yo eso que te mandan por WhatsApp y que luego pasan al correo, no puedo. Yo tengo que pedir que me lo manden directamente al correo o al WhatsApp, etcétera. Entonces, no, yo siento muy drástico que se les obligue a los trabajadores a tener un correo electrónico. Muchos tienen que recurrir al hijo, que sí lo sabe manejar, o al vecino, etcétera, y ahí se vas a romper también, pues muchas circunstancias que son realmente confidenciales, que abarcan tu privacidad, en la que expones tus datos personales, en fin. Eso me parece muy grave. Ahora, lo otro que yo siento ahorita que es gravísimo es el hecho de haber ido cerrando las juntas y lo que han hecho ahorita, aglomerar todos los conflictos a un determinado grupo de juntas y ahí todo revuelto, todo revuelto. Los juzgados no están trabajando, para mi gusto, con la rapidez con la sequería. Mira, Néstor de Buen decía, porque era un fanático defensor de los tribunales. Y entonces un día le dije, Néstor, a ver, no te entiendo, ¿por qué tanta insistencia? Y una de las razones que me dio es que hay corrupción en las juntas. Que sí, y la corrupción en las juntas, no estoy vaticinando nada, ni estoy poniendo en duda nada. Esa corrupción de las juntas, hay corrupción en muchísimos juzgados penales, civiles, etcétera. Entonces, ¿qué va a pasar? No estamos exentos de esa amenaza de corrupción que existe lamentablemente en el país y que en la medida en que las cosas sigan como ahora, en esa pugna del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial, bueno, pues nos vamos a enfrentar a grandes problemas. Y termino con esto. En el año de 1970, y aquí perdóname, pero tengo que hacer un spot comercial. En el año de 1970, asumió la presidencia de la Junta Local de la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, un señor que se llama Mariano Piña Olaya, que ahora es mi esposo. Yo empecé a trabajar con él
en esa parte de inicio. Entonces, al llegar, lo que encontramos fueron montones y montones y montones de rezagos porque no se había notificado. Entonces se solicitó un equipo de actuarios y se solicitó un equipo de automóviles, que entonces se llamaban safaris o no sé cómo, en donde eran tipo Jeep. Entonces iban el chofer y el actuario, y entonces estaban divididos por zonas de la ciudad. Y eso funcionó maravillosamente. Yo no te puedo decir que se haya acabado totalmente el rezago de notificaciones, pero sí ayudó. Y lo segundo que se estableció en ese momento fue por primera vez en todas las juntas, inclusive la federal, la edición de un boletín. Eso nos lo apuntamos él y yo siempre muy contentos, ¿no? Yo creo que fue parte de nuestro romance, además, yo creo, ¿no? En fin, entonces esto es una situación que tú acabas de mencionar. Es una terquedad que no haya una unidad en la que las actuarías los actuarios funcionen para que haya rutas, como lo hace todo el equipo que tiene que hacer reparto de todo lo que tú quieras. Entonces, no le aprendemos al comercio las cosas buenas. Entonces, bueno, perdón, ya hablé mucho y estoy encantada de escucharte. Muchísimas gracias. A mí me Muchas encantó gracias, mi tanto, querida Pati, Pati. Muchas gracias. me encantó tanto tu intervención y quiero nada más reaccionar rápido y luego voy con Rafael. Número uno, ese año 1970 también es querido para mí. Yo nací a las 9 de la noche el día 31 de diciembre de ese año. En las últimas 3 horas de ese año yo existí por primera vez. Quiero señalar una cosa sobre el correo electrónico. Tienes toda la razón sobre el correo electrónico. De hecho, en el Sistema Nacional de Conciliación Laboral que yo desarrollé, de hecho, Rafael, con financiamiento de David, del Banco Interamericano de Desarrollo, fue el desarrollo de ese sistema y últimamente ya se ha adoptado por un proyecto de los americanos, donde también estoy involucrada en esa parte del desarrollo, pero ideamos, Patti, que el trabajador no tenía que tener correo. El trabajador debía de dar un contacto, ya sea correo o teléfono, pensando que teléfono, pues prácticamente todo el mundo sí tiene, podría ser incluso fijo, pero cuando llegaba al correo electrónico podría decir no tengo correo y se le creaba como un usuario y un password. Ahora, en algunos estados no utilizan este sistema. Hay cinco estados en el país que no utilizan este sistema, 2 que tienen sistemas propios, Guanajuato y Estado de México, precisamente, y 3 que, según entiendo, no tienen ningún sistema operando, Colima, Oaxaca y Campeche. Y estas 3 entidades han firmado acuerdos con la Secretaría del Trabajo para recibir este aplicativo, pero pues no tienen internet o no tienen computadoras o no tienen electricidad. Hay situaciones diversas o no tienen personal técnico. Entonces, eso está diseñado justo para evitar que tenga que ser el hijo, la nuera, el amigo, que luego va a invadir la privacidad del trabajador. Claro, entonces para entrar a mi buzón yo tengo que guardar mi usuario y mi password, porque en realidad el buzón, como pasa con el buzón del Poder Judicial Federal, el que se enlaza al CICE, es algo que vive dentro del servidor de la autoridad. O sea, yo accedo, pero no es mi correo el que es el buzón, sino yo puedo recibir, si tengo un correo, avisos a ese correo. Pero para entrar yo tengo que hacer un login a la autoridad. Entonces, tienes toda la razón y por eso fue. Y luego, la parte de la corrupción. No solo van a caer o pueden caer en corrupción, ya están cayendo en corrupción. Fíjate, yo estoy en 2 proyectos de implementación de la reforma con los fondos del Departamento del Trabajo. Uno que se enfoca a los centros de conciliación, donde estoy trabajando justamente con la empresa, bueno, ONG que se llama AIR, American Institutes for Research,
que han hecho varias de las implementaciones, ellos hicieron plataformas de registro, etcétera. En eso yo no estuve, pero con ellos estoy para este tema de conciliación. Pero al principio de este año, 2023, dieron otro award para los tribunales locales. Es un proyecto que se llama Tech Lab, porque también va a tener tecnologías y es de laboral y no. Entonces, en estos proyectos de los americanos, piden que durante los primeros 6 meses se haga un levantamiento de requerimientos, un levantamiento de un estudio de línea base. Y eso lo hicimos en 18 tribunales. Y la cifra que nosotros tenemos es que más del 20% de las personas reportan afuera de los tribunales en módulos ahí como gratuitos para hacer encuestas y que se paran ahí para dar la encuesta. Más del 20% están reportando hoy que funcionarias o funcionarios del tribunal les están pidiendo dinero para hacer trámites en el tribunal. Laboral, hoy, 2023, es impresionante, ¿sí? Y estamos yendo tribunal en tribunal, entregándoles el resultado de su estudio. Obviamente no quieren que se comparta, por supuesto que no lo podemos compartir, pero cuando yo te digo que son 18 entidades, bueno, pues ya sabes, es la mayoría del país, porque son los 18 más grandes, ¿no? Bueno, y la última cosa, sobre los actuarios. Justamente el 684D, en su segundo párrafo, habla exactamente del esquema que tú y Mariano implementaron en 1970 o a partir de 1970 y que se ha implementado en todo el mundo. Yo también lo implementé en la junta local recientemente entre 2019 y 2022, en la junta que está enfrente de la Libre, y también lo implementé en Tlalnepantla, en las 5 juntas principales de la Cuautitlán-Texcoco, ¿no? Las que cubren Naucalpan, bueno, esos 7 municipios que tienen como la mayor industrialización, de hecho, en México. En todos los casos funcionó de maravilla. Y eso me lleva a citar a una persona que es muy famosa, que es un profesor de MIT que se llama Acemoglu, Daron Acemoglu. Escribió hace unos años un libro muy famoso con James Robinson que se llama Why Nations Fail. No sé si han visto el libro, pero pues está ahí, es un libro bien conocido. Es un libro que cuenta muchas anécdotas sobre el crecimiento económico y el desarrollo económico, pero para hacer este punto, los países no se desarrollan no porque no saben cómo, no se desarrollan porque no quieren. Y tristemente me parece que aquí estamos ante una situación, incluso en el nuevo régimen, incluso después de esta reforma, que yo sí creo que tiene elementos importantes. Yo sí creo que tiene elementos buenos y participé en sugerir lenguaje y artículos de la reforma, y sí considero que hay evidencia de que traer a las personas a sentarse a conciliar, de hecho yo tengo estudios que muestran que eso sí tiene beneficios. La estructura de esa fase de conciliación también yo la probé en experimentos de campo con 5,000 trabajadores en las puertas de la junta local, y el 684E es una codificación del experimento que hicimos prácticamente, pero con vinculación y con actuarios, porque no teníamos, ¿no? Con hacerlo obligatorio, pero el procedimiento es ese, y en ese procedimiento 50% de los trabajadores trajeron a su patrón. Cuando si van al área de conciliadores, el récord de conciliadores por conocimiento de la junta, y además siendo la junta en ese entonces de mejor calidad de lo que la tenemos ahora, tenía conciliadores buenos, como ustedes saben, ellos admitían entre un 10 y un 15% que sacan citatorio, vienen y sí vienen con el patrón, cuando ellos entregan el citatorio. Nosotros logramos 50% porque nosotros sí dimos lo que la ley dice. Sentar al trabajador media hora, 40 minutos, darle una explicación de sus derechos, explicarle por qué es difícil llegar a comprobar la verdad jurídica, entender que a veces, aunque tengas razón, pierdes en un juicio, entender que los juicios pueden alargarse y puede ser que la empresa ya no exista al final.
darle una calculadora estadística que le explica con qué probabilidad puede realmente llegar a ganar este juicio en contra del patrón, pero no para ahuyentarlo, diciéndole que son sus derechos, pero diciéndole, a ver, señor, señora, este es la verdad, usted es una persona con agencia, usted es una persona con capacidad. Nosotros hicimos esto y te voy a decir, de esos 5,000 trabajadores, su promedio de salario era entre 300 y 380 pesos diarios. No era gente muy educada. Su promedio de educación no era por ahí de segundo año de secundaria. Muchos no vivían en la Ciudad de México, venían horas para venir a ver los módulos de información gratuita porque ellos habían sido despedidos de un trabajo en la ciudad, pero ellos vivían por Pachuca, bueno, de estos millones de personas que viajan horas para venir, ¿no? Pero es impresionante para mí, 50% trajeron a su patrón y 70% llegaron a un convenio, de esos 50% que trajeron a su patrón. ¿Sí? Entonces, sí hubo cosas buenas en esta reforma. ¿Cuál es el problema? De nuevo, la implementación. De nuevo, porque este marco jurídico, y también hablaste de la representatividad, que es tan importante. Entonces, de alguna manera, a cierto nivel, estás de acuerdo probablemente con la constancia de representatividad, que tengan que tener el 30% o algún porcentaje indicativo de verdadera representatividad. Sin embargo, ¿qué estamos viendo? Sacan constancias, no pasa nada, no logran el contrato. No sé si ahora el business es saco constancia y a propósito no hago nada, porque lo que le vendo a la empresa son 6 meses sin sindicalización. No sé, porque, en fin, pero podríamos hablar toda la mañana y no podemos hablar toda la mañana, entonces pero yo encantada. Nada más quiero decir, soy una fan de la conciliación, definitivamente. Sí, no, yo lo sé, y justo, no es que sea obligatorio, pero es que vaya, y además que el mismo trabajador vaya, porque una cosa que yo vi con los trabajadores que he tratado a lo largo de muchos experimentos de campo, que deben ser más de 10 o 12,000 trabajadores que hemos tenido contacto personal con ellos, es que uno, no mienten sobre su salario. Por lo general, claro, en todo hay gente mala en todas partes, pero no mienten porque no tienen la malicia, porque no tienen el colmillo para hacerlo. No mienten sobre su salario. Generalmente cuando les preguntas, ¿qué quieres? Te dicen, pues quiero lo justo, ¿no? Tercero, cuando nosotros intervenimos con los trabajadores y también al mismo tiempo hicimos la misma intervención dentro de juicio con trabajadores que traían un abogado, solamente tuvo impacto la intervención cuando el mismo trabajador estaba ahí. Por eso en la ley se puso que el mismo trabajador tiene que acudir personalmente. ¿Por qué? Porque hay un problema de agencia, de nuevo, pero diferente, un problema como de lo que los economistas llaman principal agente, donde yo contrato a un doctor para que me diga si necesito una cirugía para mi rinitis crónica, y el doctor me enseña una radiografía y me dice, mira Joyce, tienes el tabique desviado y necesitas una cirugía. Y me enseña una radiografía que para mí es lo mismo que ver el fémur de una vaca, porque no sé cómo leer radiografía. Pero si voy con otro doctor y otro doctor, si tengo los medios para pedir segundas y terceras opiniones, muchas veces, aunque el primero que consulté fue de Medicasur o de Ángeles o algo así, descubro que de hecho tal vez sí tengo una pequeña desviación en el tabique que 98% de las personas en el mundo tienen, pero no me va a resolver nada la cirugía, ¿no? Bueno, este problema es el que hace que el abogado de trabajador, no el bueno, no el Manuel Fuentes, no el Carlos de Buen, no, el 97% que son terribles de calidad, que no son las personas en esta llamada, obviamente, pero para estas personas no tienen el incentivo para llegar a conciliar. ¿Por qué? Porque cobran una cuota para hacer la demanda, cobran algo para ir a las audiencias, cobran para hacer la notificación. Entonces,
Y además, lo que se gane al final cobran 30, 35, 40%. Entonces, ellos son un molino de demandas, ¿sí? Un molino de demandas. Y además tenemos cosas impresionantes como la jurisprudencia de la Suprema Corte de 2018, de la segunda sala, que dice que si firmas una carta poder con poderes amplios, entonces puede desistir tu abogado sin que estés. Dios mío, ¿no? Entonces, no sé, o sea, no sé los ministros que estaban pensando, si en su vida fueron a parar a una junta, si saben el nivel de desconocimiento, de desventaja que tiene el trabajador. Entonces, o sea, yo entiendo perfectamente que estás a favor de la conciliación, yo también, pero para que funcione, el trabajador tiene que tener información, el conciliador tiene que realmente ser capacitado, tiene que realmente buscar ese punto fino entre la neutralidad, porque sí es autoridad neutral, pero de balancear los derechos. Tiene que haber una Procuraduría de la Defensa del Trabajo lista ahí para llamarla para que no esté en estado de indefensión el trabajador. Obviamente tiene que poder ser asistido por un abogado, pero ese abogado, que no es representante, sabemos, pero sí puede asistir, pues sí, no puede estar ahí obstaculizando. Si viene solo para obstaculizar, pues sí, el conciliador tiene que utilizar sus poderes, su autoridad para sacarlo, para hablar con el trabajador a solas, ¿no? Todo esto tiene que funcionar bien y además tienen que cuantificar correctamente. Esto es algo que Manuel ha dicho mucho. Tienen que tomar en cuenta la prima de antigüedad, tienen que tomar en cuenta para trabajadores que evidentemente son de trabajo doméstico o de confianza, tienen que tomar en cuenta los 20 días por año, etcétera, etcétera. Entonces, lo dejamos ahí, pero me encantaría que nos conozcamos. Muchísimas gracias por tus comentarios, me encantaron también. Gracias. Adelante, creo que va Rafael. Gracias. Va Muchas Rafael, gracias. Andrea y Valeria. Gracias. Acepté esta invitación de Bilatin. Hola, Sí, Joyce. muchas gracias. No sabes qué gusto de verdad verte, Es escucharte. como una reunión de amigos. Estoy muy, muy contento de verdad. Y me has hecho recordar muchas cosas también, claramente. Y justo por ahí nada más quería compartir contigo una reflexión que deriva de temas que platicamos muchísimo y que era una preocupación que teníamos y que subsiste. Y tiene que ver esencialmente con el impacto o el efecto que tiene eh, la burocracia y la austeridad malentendida en la implementación de esto. Muchas veces lo platicamos y nos dimos cuenta cómo los límites financieros, operativos, materiales, pueden convertirse en el principal problema para la implementación de algo como tan relevante como esto. Y cuando sabíamos, desde que estábamos diseñando los cambios, cuando concebimos la conciliación prejudicial, sabíamos que iba a haber una enorme cantidad de resistencias, que íbamos a tocar una enorme cantidad de intereses, pero sobre todo que se iba a necesitar mucho dinero para implementar esto. Entonces, tristemente, nos encontramos con la austeridad republicana, y luego una serie de conflictos de naturaleza más política que jurídica, donde, bueno, pues recientemente estamos viendo el impacto presupuestal que esto va a tener. Los recursos de por sí precarios que se tenían para conseguir implementando la reforma laboral, pues van a ser castigados, y el Poder Judicial va a enfrentar una disminución presupuestal, pero además yo he sido testigo, como muchos de mis colegas seguramente, de los enormes esfuerzos heroicos que están haciendo muchas autoridades locales para intentar llevar a buen puerto este cambio. Entonces, la pregunta va muy sencilla, pero al mismo tiempo muy compleja. ¿Cómo le podríamos hacer, sobre todo desde el ángulo de la economía, para hacer entender, para advertir lo perjudicial y malentendida que puede resultar una austeridad en la implementación de una reforma como esta?
y el enorme riesgo que estamos corriendo de que todo el trabajo y el esfuerzo que hicimos termine siendo infructuoso por una cautela malentendida en los supuestos costos, que en realidad los beneficios podrían ser política y a nivel de desarrollo del Estado infinitamente mejores que lo que pudiera costar, pues para abrir los ojos de quienes están tomando las decisiones administrativas y dejen de una vez por todas de torpedear un cambio en el que todos teníamos esperanzas que generara una nueva condición y un nuevo momento para el mundo laboral. Me la pusiste tan difícil, mi querido Rafa. Pues fíjate que yo creo que no es, entiendo algunas razones por la austeridad. Yo creo que nadie puede negar que ha habido desperdicios en dineros públicos, además de corrupción en dineros públicos, eso es obvio, ¿no? Pero en esta cuestión en particular me parece que va más allá que la austeridad, va a un malentendido muy profundo que me preocupa mucho porque lo he visto más que en ninguna otra entidad federativa del país, en la Ciudad de México. La falta de entendimiento a nivel de gobierno federal, gobierno ciudad, de que el mercado laboral no lo pueden ignorar porque es una fuente de riqueza para ser distribuida a las personas trabajadoras, sin la cual no podemos vivir, simplemente no podemos vivir. No hay suficiente dinero, no hay suficientes becas y no las habrá, porque como ustedes saben, el gobierno de esta administración sí ha sido fiscalmente más o menos cauteloso. ¿Pero a través de qué? A través de desmantelar la administración pública, a través de una brain drain, como le dicen, tan tremenda en la administración pública que es muy, muy triste, que yo ni siquiera la dimensiono toda, porque yo pues me conecto un poco con el mundo del trabajo, ¿no? Y donde probablemente en gran parte de esta administración hubo cierta capacidad, bastante capacidad ahí para tratar de liderar con muy poco dinero aún este proceso, pero es impresionante para mí, creo que hay un malentendido muy básico y a estas alturas yo no tengo claridad que podemos convencer. Yo no tengo claridad que podemos convencer. A mí me preocupa mucho que llegue Trump al poder, no porque vaya yo a vivir a Estados Unidos, la verdad, o sea, padezco de mis pobres amigos gringos y tengan que vivir con ese tipo de presidente, pero me preocupa mucho que venga Trump, porque Trump sí no va a presionar a México sobre esto. Biden o algún otro demócrata, tal vez un poquito más joven, que pudiera llegar, sí presionaría a México sobre esto. Y yo creo que tristemente, lo dijimos, Luis me acompañó en una mesa redonda que hicimos para un curso de capacitación. Luis, ya te están viendo los conciliadores, hay 1,200 conciliadores, orientadores y notificadores inscritos en nuestro curso del proyecto Enlace y ya eres famoso porque ya están viendo tu video. Solo para que sepan. Pero en esa reunión estuvimos hablando de uno de los otros expertos que vino a la mesa, dijo, pues qué vergonzoso que teníamos que esperar a que un poder extranjero se metiera en nuestra soberanía y que casi las personas que amamos el derecho laboral y que queremos reparar esto que está roto, hasta estamos felices que se metieran en la soberanía, ¿me explico? O sea, qué terrible, qué vergonzoso, pero yo la verdad siento que esto es lo más fructífero es decirles, oigan, presionen, porque puede venir un gobierno que todavía entiende menos sobre la importancia del mercado laboral. Y otra vez, yo soy economista y yo no digo que los mercados son perfectos, para nada. Yo me dedico a estudiar el derecho
como economista, me fui a estudiar Law School por 3 años en Estados Unidos para sacar un Juris Doctor, justamente porque entiendo que las instituciones son lo que hacen que el mercado funcione mejor o peor y que haya o no riqueza o desarrollo. Lo sé. No estoy diciendo que son perfectos, but you cannot ignore their existence. No puedes ignorar que existen. No puedes pensar que a través del sector público tú puedes resolver todo. México es un país muy grande, con millones y millones de personas, con muchísimas en pobreza, aunque digan esto de que, ay, sacamos un porcentaje. Ese porcentaje que salió de la pobreza son la gente menos pobre, Rafa. Los más pobres están más abolados que nunca. Entonces, sorry to give you a very pessimistic response, pero creo que tenemos que seguir jugando la carta de que presionen los americanos y ojalá que ganen los demócratas porque les importa, sí les importa. Puede no ser por razones totalmente altruistas, obviamente, son razones políticas, de lo que tú quieras, pero sí van a presionar. Entonces, pues es lo que tendríamos que hacer. Y también, pues tú referiste a algo que es bueno. Hay luces, es bueno que México sea federal en este sentido, porque hay luces, o sea, hay una oscuridad laboral, pero hay lucecitas y hay lugares donde están tratando de hacer las cosas bien y como tú dices, están haciendo grandes esfuerzos, pues tenemos que ser campeones de esos lugares, tenemos que ayudarles, cacarearlos, decir que son mejores prácticas y bueno, pues posiblemente nosotros no vamos a poder cambiar el mundo. Con trabajo nos cambiamos a nosotros mismos. Con mucho trabajo. Entonces, lo que necesitamos hacer es buscar las puertas abiertas y las oportunidades y quién nos va a escuchar. Si llega algún gobernante bueno aquí, allá, aunque el panorama general siga malo, pues tenemos que poder decir, oye, recomiendo a esta persona para esta posición, esta persona para esta dirección general de Centro de Conciliación, que sea una persona conocedora, honesta, porque finalmente seguimos en el mundo donde las personalidades, donde la ética, como mencionó Patti muy acertadamente, y olvidé decir, parte del problema es que no hay disciplina en el gremio abogadil, perdón. Parte del problema es que quien sea puede tener una cédula, la tiene toda la vida, no se tiene que actualizar, no tiene que saber, no le puedes realmente demandar efectivamente si comete mala praxis y te daña. O sea, entonces también como que toda la infraestructura de la no colegiación, la no certificación, y entiendo que todos esos rollos tienen problemas, ¿no? Pero todo eso no nos ayuda. Entonces lo dejo ahí y paso con Andrea. Muchas gracias, Rafa. Andrea, por favor. Perdón, buenos días. Nada más, sí, a mí en lo personal no me gusta mucho comparar México con otros países de Latinoamérica porque creo que es muy importante tomar en cuenta la geopolítica. Entonces, México tiene esta ventaja que puede ser que nos perjudique, tener la frontera con Estados Unidos. Entonces, México o los gobernadores, no sé, promovieron o creyeron que era más importante contar con inversión extranjera, reduciendo salarios, dando incentivos fiscales, promoviendo estas facilidades administrativas, que realmente proteger las condiciones laborales. Y ahí fue donde los sindicatos sí fallaron un poco, porque ellos tenían que haber sido este contrapeso que protegiera los derechos laborales. Pero también hay que tomar en cuenta otra cosa. El sindicalismo en México ha tenido históricamente mucha violencia, porque es la realidad, violencia, agresiones y estos famosos contratos de protección que, bueno, en las estadísticas más o menos entendí que era para proteger al patrón, pero en la realidad no es así. Los contratos de protección se crearon para que un sindicato defendiera al centro de trabajo de otras agresiones de otro líder sindical. Entonces, también hay que tomar en cuenta esta parte de la violencia y que creo que la ley no lo ha materializado o no ha tenido esta profundidad de lo que puede proteger o no. Porque, por ejemplo, hace unos días la ex secretaria de Trabajo publicó un video que ya estaba prohibido e incluso podían quitarle los registros a aquellos sindicatos que publicaran en las obras de construcción que esa obra estaba controlada por un sindicato.
pero el día de ayer pasé por una calle y vi 3 de esos anuncios. O sea, no están clausurados, siguen funcionando como siempre. Entonces, como lo mencionaba, también es muy importante establecer estos mecanismos, no solamente en la ley, sino también proteger la violencia, los actos de agresiones de estas organizaciones sindicales. Y yo creo que si todo esta, no sé, como parte de los líderes en derecho laboral se unen y atacan realmente la parte de agresión, sí podemos tomar un ejemplo y que los demás líderes, pseudo líderes, detengan este tipo de acciones. Porque ahorita si un solo individuo va en contra y promueve un juicio penal, se lo van a acabar completamente. Entonces, creo que aquí también hace falta esta unión para que todos en conjunto podamos tener este cambio y realmente materializar lo que hace la reforma laboral. Gracias. Tiene mucha razón y sobre todo es un comentario importante que México tiene una situación muy peculiar, buena en un sentido, pero bastante mala en algunos otros sentidos y además es cierto que la idea de la competitividad era pues abaratar y no promover los derechos laborales, pero voy a lo mismo que mencioné. La ley misma, hace años, Néstor de Buen y Carlos de Buen hicieron una propuesta que yo he platicado mucho con Carlos, porque yo no tuve la oportunidad de conocer a Néstor y es algo que me entristece, ¿no? No conocía a Néstor en vida, he leído sus obras, pero hicieron ellos una propuesta donde de hecho desvinculaban el pago de la indemnización constitucional o de una compensación por separación, lo desvinculaban completamente de que fuera injustificado o injustificado. O sea, ellos fueron en su propuesta así como a la raíz y es algo de hecho muy parecido a lo que Chile luego hizo en su reforma laboral. O sea, lo que estoy tratando de decir es que también de raíz la ley, como la misma Constitución de México, si se fija, es un poco como un cuento de hadas, ¿no? O sea, leo la Constitución, yo llegué a México grande, no hablando español, y de hecho no soy mexicana, yo soy solo residente permanente. Pero yo leo la Constitución mexicana, que es un tabique de este tamaño, contra la gringa, que son 13 páginas, ¿no? Y digo, wow, quiero vivir en este país, ¿no? Todo tengo, vivienda digna, salario remunerador, educación laica de calidad, gratuita, pero pues justo ese como pensar que podemos desde el poder, desde el poder político, resolver todo y no entender que solo somos como encargados, ¿sí? Solo el poder político es un encargado, como alguien cuando yo voy a un lugar y me quito un abrigo, lo encargo y tiene que administrar ese recurso, pero ese recurso no es la economía, no es el país. El país tiene su propia vida, son 130 y algo millones de mexicanas y mexicanos que deciden, que invierten, que se educan, que ponen negocios. No hay manera de controlar todo esto. Lo que tienes que hacer es proveer las condiciones, la transparencia, la ética, un servicio de asesoría legal o de representación legal ético a través de sí regular de una manera correcta la profesión legal, etcétera. O sea, lo que hay que proveer son las buenas reglas del juego y no tanto que vaya el mismo gobierno a resolver todo, porque es imposible. ¿Sí me explicó? Es imposible. Y eso es parte de la problemática. Yo sí estoy de acuerdo con la propuesta que hace de juntarnos y de tener una propuesta en común. Creo que sería muy padre considerar pues algún tipo de suerte de Congreso Constituyente del Trabajo, pero liderado por las mismas personas que nos interesa esto, no por el gobierno, que participe si quiere el gobierno, pero una evaluación a 3 o a 4 o a 5 años que se prepare de esto, que se vean datos, que se revisen estos datos y que se diga, mira, esto no ha funcionado, esto otro no ha funcionado, se necesita esta cosa. Si pudiéramos hacer eso, yo sí creo que usted tuvo una muy buena idea.
y la tendríamos que patentar a nombre de Andrea Mendoza. Muchísimas gracias. Valeria, por favor. Gracias, buenos días. Bueno, yo retomando un poquito el tema de la conciliación prejudicial, me gustaría saber su opinión respecto a esto. Hay una situación en donde yo resido, yo soy del estado de Chihuahua, en Ciudad Juárez, y el actuar del centro de conciliación al momento de la audiencia se les terminan los 45 días y le dicen al trabajador, ¿sabes qué? No hay problema, archivamos este expediente, tú abres otro ahorita mismo y te volvemos a contar otros 45 días. Desde mi perspectiva, pues es erróneo, pero porque incluso me han tocado situaciones en las que han abierto hasta 4 expedientes, estamos hablando de casi 180 días, entonces creo que uno de los motivos importantes de esta reforma fue hacer una justicia pronta y expedita. Entonces creo que ahí se están coaccionando pues ciertos derechos y me gustaría saber pues la opinión que tiene usted respecto a esto. Creo que el actuar del Centro de Conciliación ha sido un poquito errónea y deberían de cuidar un poquito más este nuevo sistema, porque si no vamos a volver a recaer en lo mismo. De igual forma, me han tocado situaciones en las que el trabajador propio va y dice, no, es que sí, yo renuncié, pero yo quiero mi prima antigüedad. Y le dicen, no, con más de 15 años, y le dicen, no, usted no tiene derecho, usted renunció. Entonces creo que sí, la capacitación también en el personal debería ser un poquito más persistente. Es un comentario, pregunta, pero estoy muy interesada en saber su opinión respecto a esto. Muchísimas gracias, Valeria. Es una pregunta súper buena. Fíjese que esta interpretación que está diciendo de que digamos, yo me despidieron hoy es 10 de noviembre, entonces yo el 10 de diciembre me voy al centro de conciliación, ya me comí uno de mis meses, ¿verdad? Para el despido, para la prescripción. Se suspende 45 días. Cuando terminan estos 45 días, la ley dice, pero lo dice en el contexto de los que son archivados, si se fija. Dice que se archiva si el trabajador no comparece a la audiencia de conciliación y que al día siguiente se empieza a contabilizar, o sea, ese segundo mes. Sí, y luego dice, sin perjuicio de que pueda volver a presentar. Pero como que no nos queda claro que comió todos sus 45 días y después durante ese mes volvió a comer otros 45 días. La ley no es clara. El Centro Federal, más o menos temprano, yo le puedo decir como por ahí de principios del 2021, en plena superpandemia, hizo esta interpretación y en parte era porque no sabían si podían suspender términos, porque ya ve que está la problemática de los malditos días naturales, ¿no? Perdón por decir malditos, pero me parece increíble esto de los 45 días naturales, pero los plazos adentro son plazos hábiles, ¿no? Para los 5 días para haber notificado al patrón o a la persona citada antes de la audiencia, todos son hábiles. Entonces, hicieron esa interpretación y un poco entiendo que hubo casos donde pareciera que era algo pro trabajador, era algo bueno para el trabajador, pero también considero que es una interpretación insostenible. Entonces, ¿qué es lo que Joy Satka, abogaría? Que la cambiaran la palabra 45 naturales a hábiles y que le pusieron la palabra improrrogables. ¿Sí? En el sentido de que en ese mes que resta, ¿puedes hacer una conciliación? Sí, pero solo en ese mes. O sea, claro que no rebase esa etapa. Exacto, o sea, sin perjuicio de que vuelvas a iniciar, está bien, pero como te quedaron 30 días, pues ahora lo que hagas de conciliación lo tienes que hacer en esos 30 días. Porque además hay otra cosa, Valeria, que es muy importante. Pueden seguir conciliando en los tribunales. Nadie aquí pretende que el tribunal no concilie. De hecho, muchos de los tribunales sí están haciendo conciliación y los tribunales, además, si no tienen personal
para conciliar y prefieren no mezclar la figura de juez con conciliador, que pues ahí tal vez no es tan propio hacer eso, ¿no? Porque la conciliación es confidencial, pero el juez mira las pruebas, o sea, como que hay ahí una mezcla medio Frankenstein que no me gusta a mí. Pero bueno, pueden trabajar con la figura de algún secretario, pueden utilizar los centros de mediación y de conciliación que tienen los tribunales, o pueden requerir un conciliador de la Junta o del centro, El centro. o pueden requerir un procurador de la defensa del trabajo. O sea, son tribunales. Y una cosa sí, tienen más poderes para requerir asistencia de otras autoridades que lo que probablemente podrían haber tenido tanto las juntas. Entonces, pues que usen eso. Entonces, esa es mi posición, es muy particular. Honestamente, creo que muchos centros están haciendo lo que usted dice y creo que no es sostenible, y la idea de la reforma era acortar los plazos, reducir el costo de la conflictividad. ¿Cómo podemos volver a caer en prorrogar? Esto es como la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que la repetían y la repetían y la repetían y la repetían. No, es que no podemos tener otra vez una nueva CDE, ¿no? Está mal eso. Entonces, Muy sí, bien, sí muchas estoy de gracias. acuerdo. Muchas gracias, Valeria. Lourdes, y creo que ya con Lourdes después tendremos que buscar Oye, cómo mi querida cerrar. Joyce, usted utiliza muy bien el español, pero a las compañeras no les hables de usted, háblales de tú. Es que me da pena si no me han dado el permiso. No, yo creo que te los damos abiertamente, así que Muchas Lourdes, por gracias. favor. Lourdes Muchas es de gracias. Guanajuato, Valeria de Ciudad Juárez. Ah, qué padre. Yo fui a Ciudad Juárez para un foro laboral, Valeria, hace un año, justamente en diciembre del año pasado. Adelante, sí. Lourdes, por favor, dinos. Estás en mute, Lourdes. Lulú, tu volumen. Gracias. Les decía que es un privilegio estar en este foro con tantas eminencias reunidas aquí y aprendiendo muchísimo. Bueno, yo tengo algunos comentarios y algunas preguntas. Básicamente quisiera comentar, porque a lo mejor estoy equivocada, estoy confundida, pues desde mi punto de vista, pues la reforma laboral viene como consecuencia de la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos, y esta se firmó bajo el gobierno de Donald Trump. Y yo, a diferencia de la doctora Joyce, estoy pidiendo que regrese para que ponga orden en todo esto, en esta marea comunista que se está dando fuertemente. Entonces, pues yo considero que toda esta libertad sindical y todo esto, pues sí viene como parte de esta necesidad de tener una competencia un poquito más equitativa y no desleal en los acuerdos comerciales. Y esa sería una. Y mi otro comentario sería un poquito relacionada con lo que dijo el doctor Abante en cuanto a que hace falta dinero para que pues realmente se cumplan los fines de este nuevo sistema de justicia laboral. Y yo estoy convencida de que lo que hace falta es generar más una cultura de valores en nuestro país, que es lo que nos ha hundido en la corrupción. Difusión de valores y como un sistema que sancione de manera ejemplar a quienes se salen de esta conducta ética, para que de verdad poco a poco, si no lo logramos ahorita, a lo mejor en la siguiente generación ya podríamos tener una mejor sociedad. Y pues esto también viene relacionado con el hecho de que en lugar de querer estar implementando más bien dirigiendo los recursos económicos a crear nuevos sistemas de control y de etcétera para que se lleven a cabo las funciones de los centros de conciliación o de cualquier otro organismo gubernamental, aplicar estos recursos en eso, yo creo que se podría difundir masivamente los derechos laborales, que sería muchísimo menos costoso, y también ya los trabajadores no irían
asesorados por malos abogados, que ellos pues, realmente son extorsionadores de los empleadores, y finalmente no se queda el trabajador con parte de lo que se logró acordar en las sesiones, ¿verdad? Y una pregunta adicional, aprovechando el conocimiento de Joyce, es ¿cómo se mide la formalidad en Estados Unidos? Porque en México medimos los trabajos formales a través de la inscripción en el Seguro Social. En otros países, y pues, si no se puede saber de tantos países, por lo menos en Estados Unidos, ¿cómo se mide la formalidad? Muchas gracias. Muchas gracias, Lourdes. Voy a contestar muy rápido porque quiero darle la palabra a Jorge y tengo que estar en una reunión en la rectoría del ITAM en 3 minutos. Quería decir gracias por tus comentarios. Y respecto al tema del TEMEC, creo que es interesante, es cierto que Trump quiso renegociar, pero no quiso involucrar la parte de la reforma laboral, no le importaba esa parte. Además, la parte de la reforma laboral, Rafael Avante lo sabe muy bien, se anuncia por Enrique Peña Nieto en 2015, en diciembre, cuando todavía no estaba sobre la mesa lo del TEMEC. Lo anuncia en ese momento por el TPP y por una demanda que sindicatos independientes habían hecho en contra de México ante la OIT. Entonces es como un poco más complejo. Estoy de acuerdo que Trump sí presionó con lo del TEMEC, pero no le importaba tanto la parte de trabajo. Quien metió la parte de trabajo como una exigencia más fuerte fueron los demócratas, porque ellos en 1994 negociaron este acuerdo paralelo de trabajo y México no lo implementó. Y de la difusión también quiero decir que amo ese comentario porque es correcto, es justo correcto eso. Jorge, tengo muy poquito tiempo y quisiera de una vez mientras dices, quisiera decir que me encantaría tener cualquier otro evento, reunión, tertulia, círculo, lo que ustedes digan, porque les debo parte de lo que íbamos a platicar, pero pues nos vamos a tener que cerrar muy pronto. Adelante, Jorge, por favor. Te tomamos la palabra. Primero felicitarte. Te tomamos la palabra. Sí, yo a tus órdenes. Primero felicitarte, Joyce. A mí me consta todo el esfuerzo que has hecho y todos los trabajos que has realizado, y hemos estado muy de la mano en algunas cosas sobre el particular. La pregunta concreta es... Te hubiera saludado, pero no te vi, mi querido Jorge. No recuerdo. Estaba haciendo ejercicio. Apenas me estoy acabando de bañar. No es cierto. No, aquí el punto central es, ¿cuál es tu opinión de que los conciliadores sí sean certificados y sí sean abogados y no tengan alguna otra profesión? ¿Crees que esto podría ayudar? Y sobre el mismo enfoque, ¿qué nos recomiendas a nosotros, los abogados postulantes, que hagamos también para estar dentro de la misma frecuencia de la conciliación? Muchas gracias, Joyce. Muchísimas gracias. Yo diría, Jorge, que lo importante para el abogado postulante en este momento es ayudar a difundir y ayudar a capacitar a los trabajadores. A mí me encantaría ver servicios, no solo de acompañar a los trabajadores a sus audiencias, que obviamente, como dijimos, es importante, muchas personas trabajadoras necesitan esa asistencia, sino que se involucren más, que se les explique más, que ellos realmente se capaciten para tomar las decisiones. Y pues obviamente promover la conciliación, pero aquí estoy predicando al coro porque tú eres de las personas más pro conciliación que he conocido en mi vida, entonces pues ojalá que todo el mundo fuera como tú. Y respecto a los conciliadores, yo sí considero que los conciliadores deben de ser abogados por cómo es el gremio el abogado postulante en México, por cómo son los representantes también de patrones muchas veces que van. Yo siento que si no es abogado, sí va a sentirse menos y no va a poder contestar cuando para enésima vez le dicen, ¿y dónde está el fundamento legal de ¿no? Tú te imaginas esto. Pero también yo siento que a los conciliadores les está
faltando mucho las capacidades suaves. Se las dan de manera teórica, pero no son practicadas. Y además, déjame decirte, están atascados de trabajo, están sobrecargados, no tienen horas de comida, están en lugares hacinados, calurosos. Entonces también como que, ¿qué más puedes pedir de un ser humano, no? Entonces, creo que hay que padecer mucho de estos conciliadores, pero además admirarlos, porque hay algunos casos realmente admirables, pero también hay muchas personas que simplemente no tienen las herramientas para hacer un trabajo de tanta responsabilidad. Entonces, yo estoy tratando de hacer mi parte y yo sé que tú has hecho muchísimas cosas. Vamos a seguir en eso. Yo creo que es el mejor momento de concluir y agradecerte. Qué bueno que te logré ver ya bañadito. Y por favor, búsquenme para la siguiente sesión. Ojalá que sea en este año o principios del otro. Yo estoy a sus órdenes. Te felicito, Joyce, en nombre de la Libre. Muchas gracias. Sé que tienes que irte con el señor rector. Un abrazo cariñoso a nombre de todo este equipo. Gracias y te tomamos la palabra, Rafa y yo, ¿eh? Claro que sí. Muchísimas gracias. Te contratamos de fijo, con contrato por tiempo indefinido, para que nos des una sesión permanente cada año. Ya apúntala, por favor. Sí, yo dispuesta. Muchísimas gracias, Rafael. Muchas gracias a todos. Adiós. Te mandamos tu certificado y tu Encantada, constancia. Joyce. Claro que sí. Muchas gracias. Adiós. Bye, bye. Gracias. Gracias, hasta luego. Y entonces, amigos, Avisos queridos, parroquiales, nos vemos en una hora. Ya tienen, esperamos todos sus trabajos. Exactamente, y la sesión va a estar intensa, muy bonita. Máximo los comentarios que acaba de vertir en la sesión Joyce, Manuel, Rafa, Patricia, sobre las perlas que nos dijeron en pocos minutos. Así que amigos, vayan a echar un buen taco. Nos vemos a las 11. Gracias, Angelito. Gracias. Hasta luego. Hasta pronto, saludos. Hasta luego, gracias. Saludos a Mariano, Pati, por favor. Claro que sí, gracias. Adiós, Rafa. Gracias. Gracias por conectarse todos. Gracias. Hasta luego. Bye.